El mundo no es como te lo han contado. Hay historias que te calan hasta los huesos. Y entonces, tu vida cambia para siempre. Y si el Jesús que conoces no es solo el Salvador, el Maestro de las bienaventuranzas, sino también un guerrero espiritual que luchó contra las fuerzas más oscuras del universo, esta noche abrimos una puerta que muchos prefieren mantener cerrada. Hoy vamos a hablar de Jesús como exorcista, o, mejor dicho, vamos a usar ese término, exorcista, como una forma de aproximarnos a una faceta suya que muchos desconocen. Porque si algo deja claro la Biblia, es que los demonios temían a Jesús, mientras que Él jamás les temió a ellos. En los textos sagrados, su autoridad no se basa en fórmulas rituales, sino en su identidad divina. Jesús no expulsaba demonios con miedo, sino con poder. No desde la ficción ni desde el mito, sino desde los textos sagrados, los evangelios apócrifos y las investigaciones más inquietantes. ¿Fue Jesús realmente un exorcista? ¿Dónde aprendió esas técnicas? ¿Y por qué tantos quieren negar esa parte de su historia? Acompáñame en este viaje a lo profundo de lo sagrado, de lo oculto y de lo que no se enseña en las catequesis. Esto es lo que te contarían. ¿Fue Jesús un exorcista desde el comienzo? En el Evangelio de Marcos, de las primeras cosas que se cuentan sobre la vida pública de Jesús luego del milagro de convertir el agua en vino en las bodas de Caná, es un exorcismo. No una enseñanza, no un milagro de sanación, sino una confrontación directa con un demonio en una sinagoga. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Grita el espíritu maligno, que reconoce su identidad. Jesús lo ordena: cállate y sal de él. Y el demonio obedece. Para muchos estudiosos, este hecho marca el inicio de un conflicto trascendental, el reino de Dios contra el reino de Satanás. Marcos no está contando una historia aislada. Está estableciendo un escenario de guerra espiritual. ¿Qué significa que el primer acto público de Jesús sea un exorcismo? Tal vez que su misión iba más allá de enseñar, era también liberar. Como dice Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿qué ocultan los exorcismos más impactantes? Uno de los episodios más escalofriantes es el del hombre endemoniado en la región de los Gadarenos. Poseído por una legión de demonios, vive entre tumbas, encadenado por su propia oscuridad. Jesús le pregunta su nombre. Legión, responde. Y con esa palabra se revela que eran muchos. Así lo relata Mateo capítulo 8 versículos 28 al 34. Los exorcistas actuales reconocen esta estrategia. Conocer el nombre del demonio le resta poder. Tener el nombre es tener control. Tras su orden, los demonios piden entrar en una piara de cerdos. Jesús accede, y los cerdos se lanzan al mar. ¿Qué simboliza este gesto? ¿Es un mensaje contra las impurezas? ¿O una manera de mostrar que los demonios siempre buscan un cuerpo donde habitar? ¿Existen demonios que no pueden hablar? Otro caso perturbador, el de un niño poseído por un demonio mudo. Sus síntomas son violentos. Cae al suelo, echa espuma por la boca, cruje los dientes. Los discípulos no pueden expulsarlo. Solo Jesús lo logra. Marcos, capítulo 9, versículos 17 al 29. ¿Por qué? Jesús lo dice claro. Este género no sale sino con oración y ayuno. Según los exorcistas modernos, los demonios mudos son los más difíciles. No se comunican, no se manifiestan, se esconden. Esto sugiere que el exorcismo no es solo un acto mágico, sino espiritual. Jesús no solo tenía autoridad, también fe, disciplina, preparación. Su lucha era constante y sabía que el mal se disfraza de silencio. ¿Será que aprendió Jesús estas técnicas en Egipto? Durante su infancia, Jesús vivió en Egipto. Los textos apócrifos como el Evangelio árabe de la infancia narran episodios sorprendentes. Pañales del niño Jesús que ahuyentan demonios, María expulsando espíritus por compasión.
Ahora hablemos de la estela de Bantes, un artefacto egipcio datado siglos antes de Cristo. Relata un exorcismo realizado por una estatua sagrada enviada por el faraón. Allí ya se hablaba de espíritus malignos, de curaciones mágicas, de dioses que expulsan demonios. ¿Pudo Jesús aprender de estas tradiciones durante su estancia? Y si su poder no solo era divino, sino también heredado del conocimiento ancestral. Su uso de la saliva, las manos, las palabras, recuerda a los rituales egipcios. Y esto nos hace preguntarnos cuánto de lo que hoy consideramos milagro fue también técnica y sabiduría antigua. Pero ahora la duda de muchos es, ¿realmente descendió al infierno? Hay un relato poco conocido que aparece en el Evangelio apócrifo de Nicodemo. Jesús, tras su crucifixión, desciende a los infiernos. No solo resucita, sino que entra al abismo, encadena a Satanás y libera a los justos desde Adán hasta Juan el Bautista. Este episodio es visualmente poderoso. Jesús, rodeado de luz, enfrentando a las tinieblas, abriendo las puertas del inframundo. ¿Es alegoría? ¿Es teología? ¿O nos habla de un plano espiritual real? En ese descenso, Jesús actúa no como víctima, sino como conquistador. Toma de la mano a Adán, lo saca del abismo y lo lleva al paraíso. Un acto de redención total, la culminación de su papel como exorcista, no solo de individuos, sino de la humanidad entera. Pero entonces, ¿era Jesús un chamán o el Hijo de Dios? Se ha propuesto una teoría fascinante. Jesús como chamán judío, un sanador, un maestro que entra en estados alterados de conciencia, que habla con autoridad porque canaliza algo superior. Sus milagros, curar ciegos, calmar tormentas, expulsar demonios, podrían interpretarse como manifestaciones chamánicas, como si Jesús fuera puente entre este mundo y el otro, como si su poder viniera tanto de lo divino como de lo aprendido. Incluso su infancia, según los apócrifos, muestra a un niño sabio que sana, que habla como un anciano que domina fuerzas invisibles. Era un elegido, o alguien que entendía los secretos del alma. Jesús como exorcista, Jesús como chamán, Jesús como Hijo de Dios, tres miradas sobre una misma figura que no se contradicen, sino que se potencian. Tal vez el poder de Jesús no solo fue predicar el amor, sino combatir el mal con conocimiento, con fe, y con una autoridad que sigue estremeciendo al mundo. Negar al Jesús exorcista es negar parte de su esencia. No es un Jesús de película de terror, es un Jesús que no temía bajar al infierno si era necesario para liberar a los suyos. Hoy, cuando muchos niegan el mal, lo ridiculizan o lo transforman en símbolo, hay quienes lo enfrentan, como él lo hizo. ¿Y tú, cómo interpretas todo esto? ¿Crees que Jesús era un exorcista, un sabio, un enviado divino? ¿O todo a la vez? Déjalo reposar. Reflexiona. Y si estas historias te han removido algo dentro, si te han dejado más preguntas que respuestas, tal vez sea hora de seguir investigando, de leer más allá de lo evidente. Porque el mundo, créeme, no es como te lo han contado. Hay quienes sostienen que el poder de Jesús provenía únicamente de su divinidad. Otros creen que él supo recoger lo mejor de las tradiciones antiguas, del judaísmo, de Egipto, del saber de los profetas, y transformarlo en un mensaje viviente. Lo cierto es que su figura inspira a creyentes, escépticos, historiadores y exorcistas por igual. A lo largo de la historia, cientos de santos, sacerdotes e investigadores han relatado casos impactantes donde la invocación al nombre de Jesús ha tenido un efecto inmediato en situaciones inexplicables. ¿Casualidad? ¿Psicología? ¿O realmente hay algo más poderoso operando en el plano espiritual? En los siglos posteriores a su muerte, los primeros cristianos no solo predicaban el Evangelio, sino que también llevaban consigo la autoridad de expulsar demonios. Se dice que Pedro, Pablo y muchos otros, al igual que Jesús, enfrentaron fuerzas oscuras en nombre del Nazareno. Hay testimonios que aseguran que la simple pronunciación de su nombre era suficiente para hacer temblar a los espíritus malignos. Esto plantea otra pregunta inquietante. ¿Sigue siendo válido hoy el poder de ese nombre? ¿O lo hemos reducido a un símbolo,
a una costumbre cultural, a una palabra vacía? Tal vez, detrás del ritual, detrás de la fe, detrás del misterio, aún hay una fuerza viva, latente, esperando ser comprendida. Ahora, hagamos una última reflexión. Si los evangelios nos muestran un Jesús que cura, que enseña, que ama, pero también que enfrenta sin temor a las fuerzas malignas, ¿por qué cuesta tanto aceptar esta parte de su mensaje? ¿Será porque nos incomoda? ¿Porque nos recuerda que el mal no es solo simbólico, sino que actúa y se oculta donde menos lo esperamos? Muchos teólogos contemporáneos se enfrentan a esta tensión. Algunos han optado por reinterpretar los exorcismos como metáforas de enfermedades mentales. Otros los descartan como productos de una época supersticiosa. Pero hay también quienes, desde la teología más profunda, sostienen que negar la realidad del demonio es negar la lucha del bien contra el mal que atraviesa toda la narrativa bíblica. Y mientras en algunas iglesias se relega el tema a lo anecdótico, otros sectores, incluso dentro del propio Vaticano, siguen formando exorcistas, autorizando rituales y recogiendo testimonios documentados. Es más, en países como Italia, España, México o Colombia, las solicitudes de exorcismo han aumentado en las últimas décadas. Los expertos aseguran que muchas personas viven situaciones que no pueden explicar desde lo médico o psicológico y que buscan ayuda espiritual como último recurso. En este contexto, la figura de Jesús como exorcista vuelve a cobrar relevancia, no como un personaje de leyenda, sino como una guía. Un ejemplo de alguien que no temía mirar al mal a los ojos y expulsarlo con autoridad. Por eso, al estudiar estos pasajes, canónicos o apócrifos, no solo redescubrimos a Jesús, sino también el papel activo que se espera de quienes lo siguen. Porque, al final, el mensaje es claro, no basta con predicar. Hay que actuar, hay que liberar, hay que sanar. Y quizás, solo quizás, en esa lucha invisible pero constante, encontremos el verdadero significado de ser luz en medio de las tinieblas. Gracias por acompañarnos en este viaje entre lo sagrado y lo desconocido. Si te ha gustado este contenido, no olvides seguirnos en el canal, darle like, compartir este video y comenta tu opinión.